Ahorita nos acordamos, ¿no? Estábamos viendo ahí como cosas de continuidad, ¿no? Entonces vamos a hacer un corolario muy fácil de algo que ya hayamos demostrado, ¿no? Si G es continuo en X0, entonces eh, F compuesta con G es continua en X0. O vacaciones de Navidad, nada, fue muy poquito, ¿no? Pues tengo que pedirle que F sea continua, ¿no? Ahora vamos a recordar el teorema porque ya tiene un rato que lo vimos, ¿no? A ver, entonces recordemos. No sé, voy a poner el teorema en el que nos hayamos quedado porque sí, este, se me hace que falta hipótesis y aparte no nos acordamos bien, ¿no? Entonces, a ver, el teorema decía sean, G, una función definida sobre un subconjunto de Rn a Rm. Y F una función definida de B, un subconjunto de Rm a Rk. Entonces, ¿qué decía? A ver, decía X0 es un punto de acumulación de A, tal que, bueno, también tenemos que la imagen de G bajo A pues, se queda contenida en B, tal que L va a ser igual al límite cuando X tiende a X0, ¿no? De G de X, si L pertenece a B y F es continua en E, entonces eh, F de L va a ser igual al límite cuando X tiende a X0, ¿no? De F compuesta con G de X0, ¿no? Eso era lo que habíamos probado la clase pasada. Entonces, déjenme ver si nos falta algo. A ver. No, ya con eso es más que suficiente. Entonces el corolario dice, ¿cómo que solo X? En el último, sí, porque es el límite cuando X tiene X0. Entonces aquí es X. Y, a ver. Ok. Entonces el corolario dice, si G es continuo en X0, entonces la composición es continua en X0. Déjenme ver aquí, si es continuo en X0, entonces aquí tendría G de X0, pero sí necesito todos los demás supuestos, ¿no? Vamos a ponerle, es que la manera correcta de ponerlo sería decir, a ver, que esto está como muy resumido. Vamos a ponerlo muy parecido al de abajo, pero le vamos a poner pues aquí sería igual, ¿no? Tenemos dos funciones, eso no cambia. ARM y tenemos la otra que es la F que va de B, un subconjunto de RM a RK.
El hecho de que sea punto de acumulación, pues es importante, eso no cambia. También la imagen de A está contenida en B. Y aquí va a cambiar, ¿no? Tal que G es continua en X0. Entonces, si tenemos que la G es continua en X0, lo que tenemos es que este límite de hecho es G de X0. De hecho, G de X0, por hipótesis, sí está contenido en B, entonces eso ya no va. Y F es continua en X. Vamos a ponerle tal que G y F son continuas en X0. Ah, no, pero entonces aquí sería, no, si le tengo que dividir, porque aquí sería y F es continua en G de X0. Entonces, en vez de decir esto, lo que vamos a decir es que F compuesta con G es continua en X0, ¿no? Eso es lo que diría el corolario, ¿no? Ya puesto, más bien la clase pasada tendríamos que haberlo puesto para que quedara cortito, ¿no? Entonces, sí, acuérdense que cuando vimos este teorema decíamos que G pues, podría comportarse o no tenía que ser nada, la que tenía que ser continua era la F, pero pues, si aparte la G es continua, entonces tenemos que la composición es continua porque justamente ese límite es G de X0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero más bien ese ejemplo creo que lo tuvimos que haber visto la clase pasada para que quedara mejor. Pero bueno, ya ánimo. Ahora, ejemplos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de funciones que son continuas o que no son continuas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, por ejemplo, esta función de aquí. A ver, pregunta, ¿esta función es continua o no es continua? Creo que sí. ¿Crees que sí? Ok. ¿Cómo más o menos lo podríamos argumentar? Eh, ¿Se acuerdan cuánto valía el límite cuando x tendía a 0 de esa función? Porque ya la habíamos hecho, ¿no? ¿Era 0 o no existía? No me acuerdo. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo lo habíamos visto? ¿En operaciones o en límites? Creo que en límites. Aquí, ¿no? Que entonces fue en el siguiente. Fue aquí. Entonces, a ver, déjenme ver. Aquí, ¿no? Decíamos que este límite no existía, ¿no? El de x entre y por x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Pues, por ejemplo, así viéndola, lo que podemos decir es que la parte de xy entre x cuadrada más y cuadrada,
podríamos más o menos argumentar que es continua si demuestro que las proyecciones son continuas y luego ya nada más uso que productos y cocientes de funciones continuas son continuas, ¿no? El único detalle que no voy a poder argumentar es cuando el vector es 0, porque ahí se está anulando, pero en todo lo demás sí voy a poder decir algo, ¿no? El único problema es en 0, ¿no? Pero justamente si yo quisiera hacer el límite, ¿no? Cuando XY tiende al 0, 0, ¿no? De f de XY, pues esto es lo mismo que hacer el límite cuando XY tiende al 0,0 de X por Y entre X cuadrada más Y cuadrada, y este no existe, ¿no? Ya le habíamos dicho. Pues, por lo tanto, aquí podríamos decir que en general f no es continua en el punto 0,0, ¿de acuerdo? Ahora, nada más porque queda pendiente, ¿no? Esta parte. Vamos a pensar, digamos, veamos otro ejemplo que justamente completa la idea. Definamos f que va a ir de Rm a R, dada por, vamos a aquí poner f de x1 hasta de x2 hasta xm igual a xy, ¿no? Para donde, pues sí es algún elemento desde 1 hasta m, ¿no? Entonces, esto es la función proyección, ¿no? Sencillita de un producto finito, ¿no? Pero a final de cuentas es la función proyección. Entonces, lo que afirmamos es que, pues, eh, vamos a poner aquí, afirmamos que f es continua en Rm, ¿no? Que es continua en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, pues digamos, sea x0, ¿no? Un punto que pertenece a Rm, el que ustedes quieran, ¿no? Y trataremos de demostrar que es continuo, ¿no? Ahora, como el dominio es Rm, pues es obvio que el x0, pues es un punto de acumulación de Rm', ¿no? Entonces eso ni siquiera es como importante, ¿no? ¿Cómo que no entendiste la definición de la función? Ajá, ¿esa ahí cuál es? O sea, el vector lo está mandando a un valor, pero ¿cuál? No Al dice que es entre una xy. L. Ajá. Pero o sea, todo ese vector lo está mandando un X, ¿sí? A su yésima entrada. ¿Sale? Pero eso no está bien definido, ¿no? Porque ¿Por no qué? sabemos cuál de todo. ¿Cómo? Porque, o sea, si lo mandas a su décima entrada, pues tiene m entradas, entonces lo estás mandando como a m valores, ¿no? A O es una... como un aleatorio de esos. no, o sea, la i ya está fija. O sea, se cuenta... se puede decir... O sea, aquí o sea, piensa que la i ya la fijaste, entonces siempre vas a tomar, por decir, si la i fuera 4, siempre vas a tomar la entrada 4 de todos los vectores. Ah, ok, entonces, o sea, tienes que elegir una Ujú. i. Sí, o sea, no es que cada vez que cambias el vector, escoges la que tú quieras, ¿no? Que por axioma de elección, John, podríamos, pero no, o sea, sí estamos diciendo cuál entrada, ¿no? Que es la x-yésima.
¿Sabes cómo poner, lo que a lo mejor le estoy poniendo aquí muy general, pues como hacer f de xy igual a x, ¿no? O f de xy igual a y, ¿están de acuerdo? O f de xyz igual a z, o sea, como que lo que estás haciendo aquí es, justamente estás proyectando esta variable, ¿no? Entonces lo que queremos ver es que cuando proyectamos una variable, ¿no? Una xy, la variable y, entonces esa función que nos queda, pues es una función que es continua, ¿no? Entonces, como decía, bueno, por la parte de que es punto de acumulación, pues no nos tenemos que preocupar porque el dominio pues es muy gordote, ¿no? Que en este caso es RM. Y pues hay que ver si cumple la definición de límite, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, o sea, epsilon mayor que 0. Ahorita vemos que delta es la que nos sirve, ¿sale? Entonces, si yo me tomo un epsilon mayor que 0, tal que existe una delta, tal que sí, ¿qué? Tal que sí. La norma, en este caso sería de x1 hasta xm, que ese es el punto, los puntos son de esa, estoy pensando, los puntos son de esa forma, menos, tendría que ser el punto x0, ¿no? Hasta x, déjenme pensar cómo lo pongo aquí. Te tengo que indicar que son las coordenadas, entonces aquí sería, a ver, déjenme pensar, Vamos a ponerle que el x0 tenga coordenadas x1, nada más le vas a poner aquí el subíndice, ¿no? Vamos a ponerle aquí que el x0 tiene esas coordenadas, ¿no? Que sería x1, 0 hasta xm0, ¿no? Y este ya pues es variable, ¿no? Aquí está. Y esto es menor que delta. Entonces, lo que queremos ver es qué pasa, ¿no? En este caso estamos en R ya, los valores caen en R. Entonces f de, en este caso sería x1 hasta xm, ¿no? Menos f de, en este caso tendría que ser x1, 0, xm0. Esto dista en menos que epsilon, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, acuérdense que antes de poner menor que epsilon, pues vamos a poner aquí, bueno, pues esto es igual, ¿no? En este caso sería xy menos x y 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero este es menor o igual a la norma de x1 hasta xm menos x1, 0 x1, 0 hasta xm0, porque pues es una de sus entradas, ¿no? Ya sabemos que el valor absoluto de una de las entradas siempre es menor que la norma y esto es menor que delta, ¿no? Entonces, si hacemos la delta igual a epsilon, pues entonces ya terminamos, ¿no? Por lo tanto, la proyección, la función f de x1 hasta xm, que es xy, ¿no? Que es la proyección iésima, es continua en x0, ¿no? El x0 pues era en general cualquier cosa, entonces por lo tanto f es continua en Rm, ¿no? De todos lados. ¿De acuerdo? Creo que la demostración de que una proyección es continua es muy fácil. De hecho, en todos lados, en cualquier lado, en análisis, en donde sea, demostrar que las proyecciones son continuas es una cosa muy sencilla, siempre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ven? ¿Tienen dudas? Profe, yo tengo duda en la igualdad que está arriba de la delta igual a epsilon. Ujú. ¿En ¿Esa esta? por qué salió? La de abajo. ¿Esta? Sí. Porque estoy evaluando la función en este vector, ¿no? Que como la definimos es xy, ¿no? O sea, solamente es la entrada iésima de este vector.
Y aquí estoy haciendo la función valuada en este vector, que es la entrada yésima de este vector. Por eso nos queda solamente xy menos xy 0, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Yo tengo una pregunta, profe. Cuando tomamos un X0 en RM, decimos que X0 también pertenece a los puntos de acumulación de RM. ¿Eso es porque RM es cerrado y por lo tanto sus puntos son los puntos unión sus puntos de acumulación? ¿O algo así? Pues ese podría ser un argumento, ¿no? Pero probablemente es porque si haces la bola ponchada, pues siempre intersectas a RM, ¿no? ¿Cómo ponchada? No entendí. Fíjate que un punto de acumulación, si la bola ponchada centrada en ese punto, sigue intersectando al conjunto, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Va. Entonces, sí, pero también lo que dices está bien dicho, ¿no? Ok. ¿Va? Entonces, a ver, veamos otro ejemplo. Bueno, ya con eso, ya viendo que las proyecciones son continuas, entonces sí, ya es muy sencillo, ¿no? Decir por qué esta función es continua en todos los puntos que no son el 0, ¿no? ¿Sale? Vamos a ponerla aquí. Pero sí en todos los demás. Y eso es muy fácil, ¿no? Eso es ya usando que las proyecciones son continuas y el hecho de que, ¿qué? Del teorema de operaciones de límites, ¿no? Ya con eso, esa parte queda muy fácil de justificar. Y ahora tenemos una f, ¿no? De Rn a Rn a Rm, ¿no? Esta definida como, en este caso va a ser f de x igual a la norma de x. ¿Qué pasó? Las proyecciones son continuas, sin importar que la función no lo sea. A chingar. No entendí esa pregunta, Dulce. O sea, es que la proyección ya es una función, ¿no? No estamos hablando de otras funciones, ¿no? O sea, la función proyección ya es una función, ya no hay otras funciones, ¿no? No, o sea, de hecho, o sea, la función que estamos definiendo es la función proyección, ¿no? Tal cual. Y esa resulta ser una función continua. Ya no existe otra función. Que podríamos pensar en una G como un vector de funciones y que la G fuera, pero seguramente sí necesitamos que sea continua para que, seguramente sí, ¿sale? Entonces, no, aquí, en esta, les digo, nada más hay una función aquí, no hay más funciones, ¿sale? Que es la función que a un vector lo manda a una de sus entradas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer la norma, ¿no? La norma de x, que también es una función continua, ¿no? Entonces, nada más que esta nueva de Rn a Rm, que la norma es un valor, entonces estaba de Rn a R, ¿sale? Profe, ¿cómo fue que utilizó lo de la función proyección para garantizar que sí es continua el primer ejemplo en todos los demás casos? Ah, porque, por ejemplo, la función f de xy igual a x es la proyección de la primera entrada, ¿no? La función f de xy es la proyección en la segunda entrada. Entonces nosotros ya demostramos que producto de funciones continuas es continua. Entonces xy es continua, ¿no? O sea, f de xy igual a xy es continua.
Y abajo, pues es el producto de la proyección de X, de la primera proyección 2 veces, más el producto de la segunda proyección, ¿no? Consigo misma. Y luego sería suma de continuas es continua. Y luego sería cociente de continuas es continua, pero solamente cuando no es cero lo de abajo, ¿no? Entonces podrías justificarlo para, si supones que el punto no es el 0, 0, ¿estás de acuerdo? Ah, ok, sí, sí, sí. Pues ya, con eso, con la proyección y con eso, pues ya se tiene, de hecho, demostrando que la proyección es continua, pues ya tienes todas las operaciones prácticamente, ¿no? Si tienes una función ahí medio rara, ¿no? O sea, es como la que te enlaza las operaciones, pero ya tomando funciones que van de un vector, porque cuando tú tomabas una función que va de un real a un real, pues todo esto como que ya lo sabías, ¿no? Pues justamente que las proyecciones sean continuas te dice que si tomas vectores, como que esas fórmulas que son como operaciones de variables, pues siguen siendo continuas, ¿no? Al menos las polinomiales, ¿va? Va que va. Gracias, profe. Perfecto. Entonces, el ejemplo de la norma, ¿quién se lo avienta? Dulce, a ver, ¿qué? Prueba. Entonces, a ver, Dulce, sea X0 que pertenece a RM, ¿no? ¿Qué más hago? Bueno, a ver, Héctor. Héctor, ¿estás ahí? Ya no quiere, ¿ya vieron? Dulce, venga. No quieren, dice, no, está muy difícil. A ver, el X0, pues otra vez voy a hacer un punto de acumulación. Y además, acuérdense que si no lo fue, si fuera un punto aislado, pues ya no hay nada que hacer, porque pues la función Ah, es está fácil, continua. ¿no? ¿Quién habló? Jesús, A ver, venga, Jesús, si epsilon mayor que 0, ¿qué hago? existe una delta. Dejamos en blanco. Pero creo que va a ser delta igual a epsilon. Tal que sí. Tal que si, bueno, es menor que delta, entonces f de x menos f de x0 menor que delta. Ajá, Bueno, no, ajá, sí, menor que epsilon. ok. Pero pues f de x va a ser la norma de x y f de x0 va a ser la norma de x0. Y le puedo poner barras, ¿no? Ajá. Aquí está. Ajá. Y esto es menor que x menos x0, ¿no? Creo. Menor o igual a la norma de x menos Ajá. x0, que esa es la desigualdad de triángulo generalizada, ¿no? Y Y esto es es menor menor que que delta, delta. que es igual a epsilon. Listo. Por lo tanto, f es continua en x0, ¿no? El x0 era arbitrario, entonces por lo tanto f es continua en Rm. Pues, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Ya ves? Estaba fácil. Apellidos, De la fuente. estaba facilito, ¿no? Ok. Entonces, que la norma es continua es una consecuencia inmediata de
la desigualdad del triángulo generalizada. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? Excelente. Entonces vamos a ver, acuérdense, vamos aquí, déjenme ver. Vamos a ver ahora algo que es importante, ¿no? Que es la caracterización, ¿no? De continuidad con sucesiones, ¿no? Como ya dimos la definición tradicional, ¿no? De épsilons y deltas, ¿no? Pero pues también existe ¿cómo se dice? La caracterización o la definición que se hace con sucesiones, ¿no? Y viene de esta proposición que vamos a poner ahorita, ¿no? Entonces, a ver, proposición. Sea f una función definida en A, un subconjunto de Rn a Rm, ¿no? Y x0, un punto en A, ¿no? Entonces vamos a decir, f es continua, lo que dice es que f es continua en x0, ¿sale? Sí, solo sí, para toda xk, sucesión contenida en A, tal que xk converge a x0, entonces, f de xk converge, vamos a poner aquí, converge a f de x0, ¿no? Sí, o sea, si ustedes toman una sucesión en el dominio que converge, entonces su sucesión de imágenes, ¿no? También tiene que converger, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Le ven algún detalle o así está bien? Ok. Entonces vamos a demostrarlo, ¿no? Ah, de hecho, lo que te dice es que, acuérdense que lo que dice es que el límite se puede intercambiar con funciones, ¿no? Pero ahora límites de, cuando n tiene infinito. Ya habíamos dicho que el límite es cuando x tendía a x0, ¿no? Se podían intercambiar, ¿no? Ya lo habíamos visto. Pero si, por ejemplo, ponemos esta de una manera un poco distinta, ¿no? Como poner, no sé, muy aparatoso el amarillo. Entonces, por ejemplo, si ponemos esta como, déjenme pensar, ¿eh? Esto lo que dice es el límite cuando n tiene infinito de f de xk, ¿no? Bueno, entonces el límite cuando k tiene infinito. Estamos diciendo que es f de x0, ¿no? Pero esa se puede escribir como f de límite, ¿no? Cuando k tiene infinito. Así lo escribimos de manera más expandida, sería el límite cuando k tiene infinito de xk, ¿no? Entonces, fíjense que si lo expresamos de esta manera y nos fijamos en estos dos, lo que estamos diciendo es que si la función es continua, los límites al infinito, ¿no? Bueno, corriendo como límite de sucesiones, ¿no? Obviamente, se puede Profe, intercambiar el límite con la función. ¿Qué pasó, John? el primer límite no es cuando x
tiende a X0. No, no son límites de sucesiones, nada más que en este caso es el segundo es el límite, pero de la sucesión de imágenes, ¿no? Ajá, pero el primero no es el límite de una función. El primero, no, es el límite bueno, sí, de la sucesión que sigue siendo una función. ¿De acuerdo? O sea, fíjense, vamos a decir, bueno, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, a ver, ¿no? Esta famosísima función, la de seno de 1 entre x, ¿no? Esta función es continua en 0, aquí. Esta es la... ¿Cómo lo haces? Bueno, fíjate, te tomas los puntos que están aquí abajo, ¿no? Que son estos. Que son los que dan los puntos aquí, ¿no? Entonces, así lo que haces es construir una sucesión en el dominio, ¿no? De xk que convergen al 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, a empezar. O sea, esto, te fijas en estos son los puntos de la forma xk, 0, ¿no? Entonces te fijas en estos. Ajá. Y aquí te fijas, estos son los f de xk, bueno, obviamente este es este es el x, f de x, ¿no? f de xk. Entonces te fijas en la sucesión de puntos en el dominio, ¿no? Y te fijas a dónde van a dar sus imágenes, ¿no? Entonces sus imágenes convergen a este, ¿no? Que en este caso es el 1, ¿no? Este que está aquí. Entonces, su imagen debería de converger al 1, ¿no? Pero pues en realidad esta función, por ejemplo, si la definieras aquí como 0, pues entonces no estás convergiendo o en cualquier otro punto, ¿no? Pero pues igual si la definieras, no sé, si la definieras como 1, te podías tomar los puntos de tal manera que siempre agarras estos valores, ¿no? Y entonces, o sea, aquí puedes definir varias sucesiones que convergen al 0, que sus sucesiones de imágenes convergen a cosas distintas, ¿estás de acuerdo? Igual y podríamos tomarnos estos de aquí, ¿no? Estos de Entonces, justamente esta proposición es útil porque si tú tienes una función o la que tú quieras, ¿no? Si está una más fácil, entonces si quieres ver que es continua, por ejemplo en este punto, ¿no? Entonces, haces evaluaciones cercanas en ese punto, ¿no? Tomas una sucesión, tomas un punto aquí, te fijas cuánto vale acá, te tomas una sucesión que converja a este punto, ¿no? ¿Vale? Entonces te vas fijando cómo son sus imágenes y si ves que sus imágenes no se están acercando a nada, pues entonces la función no es continua, ¿sale? O sea, no sé si fui más claro, los dejé peor, no sé. ¿Cómo ven? O sea, esta es una técnica que se ocupa para poder saber si una función es continua o no de una manera visual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puedo construir sucesiones en el dominio, y entonces evalúo la función en ese punto, ¿no? Y veo cómo se van comportando las imágenes, ¿de acuerdo? O sea, es otra manera como de hacerlo, ¿no? O sea, igual si tengo mi sabanilla, ¿no? Pues entonces
aquí en la bola, ¿no? En vez de tomar, lo que pasa es que con límites me tomo bolas en el dominio y voy dibujando cómo es mi sabanilla, ¿no? En R3, ¿no? Entonces, aquí lo que hago no es acercarme por bolas, sino lo que hago es acercarme por sucesiones. ¿Y sabes qué? Pues no te acerques por todas, ¿no? Entonces, tómate una sucesión que converja aquí, ¿no? Al punto. Y fíjate qué le pasa acá, ¿no? Pues a lo mejor acá, pues cuando lo evalúe arriba, ¿no? Pues me va a quedar que los puntos cuando los evalúe, pues son estos, ¿no? Entonces estaría diciendo, pues la sucesión en la imagen, pues sí se está acercando a la imagen de a f de límite, ¿no? O sea, al punto, a la función valor en el punto. Entonces, en vez de acercarme por bolas, me estoy acercando por sucesiones, ¿no? De una cierta manera. Entonces, el teorema te dice, si te acercas de todas las posibles maneras, pues es equivalente a que te acerques por una bola. Pero a veces es más sencillo acercarse simplemente tomando sucesiones, ¿no? Como en este ejemplo. En este ejemplo es más fácil decir, bueno, puedo construir una sucesión que converge a 0, 0, donde los valores de las funciones pues se vayan acercando al 1, pero también puedo hacerlo y que las funciones se vayan acercando al 1 medio, ¿no? Entonces, hay como direcciones que están muy cerca del punto que se van al 1 y hay como direcciones muy cerca del punto que se van al 1 medio, ¿no? Entonces no estoy convergiendo realmente la función en la imagen no está convergiendo realmente a un valor, ¿no? Pero la ventaja de hacerlo con sucesiones es que no te tienes que tomar toda la bola de radio delta, ¿no? ¿Sí? O igual. Bien, entonces, digo, a lo mejor ahorita no sé si les quedó del todo claro, pero cuando quieren demostrar que una función es continua y es en estilo complicada, acercarse por sucesiones es una forma que hace muy fácil ver la continuidad en los dibujos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues vamos a probar ese resultado, ¿no? Entonces vamos a hacer la ida. Entonces sea xk una sucesión contenida tal que xk converge a x. ¿Vale? Al x0, ¿no? Porque nos vamos a demostrar que su sucesión de imágenes converge. Esta debe ser muy fácil, porque sea epsilon mayor que 0. Como f es continuo en x0, entonces rápidamente lo que vamos a tener es que existe una delta mayor que 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos f de x0 dista en menos que epsilon, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, déjenme pensar. Pues nada más es para la delta, ¿no? Ahora aplicamos la convergencia para la delta, ¿no? O sea, como xk converge a x0, entonces para la delta, que es mayor que 0, existe una n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que esta n, si k, vamos a ponerle, porque si k es mayor o igual que esta n, entonces la norma de xk menos x0 es menor que delta, ¿no? ¿De acuerdo?
Ok. Entonces, ya con esto lo que tengo que ver es déjame pensar. Ah, bueno, si la norma de xk menos x0 es menor que delta por lo de aquí arriba, así que aquí pónganle 1, ¿no? Entonces esto implica que la norma de f de xk menos f de x0, pues dista el menos que epsilon, ¿no? Entonces, ya dimos un epsilon y encontramos un momento en el cual la norma de f de xk menos f de x0 es menor que epsilon, por lo tanto la sucesión de imágenes, ¿no? La f de xk converge a f de x0. Que eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Si tomamos una sucesión que converge al punto, entonces la sucesión de imágenes converge a la función valuada en x0, ¿no? ¿Sí? Facilillo, ¿no? Entonces vamos a dar un descanso de 5 minutos en lo que lo piensan y regresamos, ¿va? Que aquí lo dejamos centrado. Listo. Listo, regresamos. Entonces, ¿quién se avienta a hacer el regreso? Dulce. ¿Te avientas a hacer el regreso? A ver, dime, díctame qué es lo que tengo que poner. Ok, pero bueno, estoy un poquito ronca. Es que no es como ir para atrás, ¿no? Entonces aquí tenemos que suponer que x0 pertenece a A. Ese ya lo tienes, ese suponte que... O sea, ¿no lo ponemos? No, bueno, Ok. si quieres, pero es que esto ya es como una hipótesis general, general aquí arriba. Ajá. Ajá. Y Ah, ok. entonces que supongamos que toda sucesión, no sé qué. Ajá. Ay, es que ya lo había hecho en mi mente, pero tenemos que suponer que f de xk converge a f de x0. Ajá. Entonces, eh, eso significa que f de x, ay, no, a ver. Que el valor absoluto, ¿no? De f de xk menos f de x0 es menor que epsilon. No, sí, que epsilon. Ajá. Y eso implica que, sí, bueno, y eso implica que xk, ay, es que creo que estoy ocupando, a ver, no, espere. Ah, no, creo que sí, no, creo que sí va saliendo así. Es que lo estoy haciendo como al revés de la primera. Ujú. Y pues ya ahí sería como el valor absoluto de, no, la norma de xk menos x0 menor a delta. Y, y, y ahí ocupamos de la hipótesis de que x0 pertenece a A y ya sale. ¿Y esta delta de dónde sale? Eh, pues de que xk converge a x0. De que xk converge a x0. Acuérdate que la delta salía de la continuidad, ¿no? De la función. Pero que no tenemos que demostrar ahí que f es continua. Ajá. Exacto. O sea, tenemos que demostrar que f es continua, ¿no? En x0. Tenemos que demostrar que, Entonces, esta es la que nos daba la delta, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo obtenemos esa delta? Porque ahora no podemos usar que la función es cierto, sí, sí. continua, ¿no?
¿Tendríamos que desarrollarlo? No. Ok. Pues no sale de manera análoga, ¿no? ¿Se acuerdan el dibujo que hicimos hace rato que a lo mejor los confundió mucho? ¿Qué hacíamos en ese dibujo? Lo que hacíamos era construir sucesiones que no convergieran a algo, ¿no? O que convergieran a cosas diferentes, ¿no? Realmente ahí lo que estamos haciendo es como, si suponemos que la función no es continua, entonces no podríamos de poder demostrar o debería existir una sucesión que no converja a la función valuada en ese punto, ¿sí o no? Entonces, en este caso sí no es tan sencillo, ¿no? Eh, a ver, John, ¿tú nos vas a ayudar a demostrar eso? A ver, qué había que demostrar? Ahora vamos a supongamos que f no es continua en x0, ¿no? Es decir, lo vamos a hacer por contrapositiva, ¿no? Sí, por contrapositiva. Entonces, a ver, supongamos que f no es continua en x0. Por demostrar, ¿estás de acuerdo? Que va a existir una xk contenida en A, tal que xk va a converger a x0. Y cuando yo me fije en la sucesión de imágenes, esta no va a converger a f de x0. ¿Sí o no? Entonces tenemos que construir una sucesión que su sucesión de imágenes no converge a f de x0. ¿Cómo le hago yo? Pues negando la definición te sale como que al revés la igualdad, la desigualdad, ¿no? ¿Quieres que negue la definición de continuidad? Ajá. ¿Cómo sería? Pues está un epsilon. Bueno, existe uno, ¿no? Existe un epsilon Un epsilon 0 mayor que 0, que para toda delta tal que para toda delta mayor que 0, el valor, no, la norma, ¿no? La norma de, existe, ¿no? Un x delta, ¿no? Tal que la norma de x delta menos x0 es menor, es mayor, ¿no? pensando, Ah, no creo que sí es es menor. menor que delta, ¿no? Sí, sí. O sea, porque lo que está diciendo es que existe un punto que está cerca del x0, Porque si tal es menor que es lo otro. eh, f evaluada en x delta menos f de x0 es menor que epsilon, ¿no? Ajá, 0. ahí no va con no, sí va con normas, ¿no? Sí. O sea, lo que estamos diciendo es, fíjense, ahorita, bien. Lo que estamos diciendo es, como no es continua, va a existir una vecindad, ¿no? Eh, este es en el dominio, donde no importa si ustedes se toman cualquier vecindad de radio delta, ¿no? En el dominio, siempre van a poder encontrar un punto muy cercano, ¿no? Del x0, de tal manera que cuando nos fijemos en sus valuaciones, este es el f de x0, esta está muy lejos, ¿no? O sea, no importa, y si yo me tomo una más chica, entonces voy a poder encontrar un punto aquí que de todas maneras no lo voy a poder meter en esta bola de radio epsilon alrededor de f de x0. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, y eso es la negación de la continuidad, ¿no? Como tal, lo único que hicimos fue negar la continuidad, ¿no? Entonces, John, ¿cómo construyo cómo construyo la sucesión que su sucesión de imágenes no converge? Pues con esos, ¿no? Que se salen, los f de x delta. O sea, aquí sería que tendríamos que negar también la definición de convergencia. Eso es lo que Ajá, habría que demostrar. pero primero tengo que construir una sucesión, ¿no? ¿Cómo construimos esa sucesión?
O sea, el de la imagen, si quieres, el Ah, de la sí, imagen era es... mayor o igual que epsilon. Ah, sí, lo pusimos al revés, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjate que en la imagen lo que teníamos es, tenemos la bola aquí, ¿no? Y esta es la bola que tiene radio epsilon 0. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo construyo la sucesión? Ya nos abandonó John, ya dijo, ya no sé. Ya no sé. ¿Alguien más? Bueno, Pues vamos a... para cada ah, delta, si esa delta fuera un número natural, existiría esta epsilon, ¿no? Ajá. Pero eso no, o sea, lo que pasa es que si te tomas delta como números naturales, te vas a tomar deltas muy grandes, ¿no? Profe, ¿podría Sí. repetir de nuevo la proposición? La proposición dice que si la función es continua, en un punto sí solo sí, para toda sucesión contenida en el dominio que converja a ese punto, entonces la sucesión de imágenes converge a la función valuada en el punto. ¿Sale? Ok. Bien, a ver, entonces. Ortega. A ver. La definición de que una sucesión converja, acuérdense, xk converge a x0 si para toda epsilon mayor que 0 existe una n en los naturales, ajá, tal que si k es mayor o igual que esta n, entonces la norma de xk menos x0 es menor que epsilon. ¿Sale? Ahora, pues muy fácil, fíjense. Vamos a poner, para delta igual a 1 entre k, que es un número mayor que 0, o sea, fíjense lo que vamos a hacer, o sea, si quieren vemos el dibujo para que vean. Vamos a partir de esta parte así. Oiga, profe, ¿vamos a llegar a una contradicción? O es que no sé qué estamos haciendo. Lo estamos haciendo por contrapuesta. Entonces, yo lo que quería demostrar es que si para toda sucesión, entonces la función es continua, ¿no? Entonces, la contrapuesta sería suponer que la función no es continua y negar esto. O sea, quiere decir que vamos a construir una sucesión que converge x0, tal que su sucesión de imagen no converge a f de x0. ¿De acuerdo? Ah, ok, Pues, ok. ¿cómo vamos a hacer eso? Pues fíjense, si yo me tomo delta igual a 1 entre k, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la delta, aquí tengo el x0, ¿no? Y me estoy fijando en la de radio 1 si quiero. Entonces, si hago eso, voy a construir un punto, ¿no? Que se va a ir fuera de esta bola, ¿no? Ajá. Y luego, si me tomo el radio de el radio de un medio, voy a encontrar un punto aquí que también se me va a ir fuera, ¿no? Y entonces me voy tomando los puntos cada vez más cerca del x0, pero siempre van a quedar fuera, ¿no? Cuando los evalúe como función, ¿no? Entonces ahí es donde estoy construyendo la bola, ¿no? Sí, más o menos. O sea, para delta igual a 1 entre k, existe, por lo que pusimos arriba, un x, de pensar cómo le ponemos. Pues existe un xk, ¿no? O sea, en vez de ponerle x delta, le vamos a poner, existe un xk tal que la norma de xk menos x0 dista en menos que
1 entre K. Ajá. Y la función valuada en el xk, o déjenme ponerlo para que sea más claro, déjenme ponerlo así. Para que no van a decir, no, pues es que quién es el xk y quién es el quién sabe qué. Entonces, fíjense. Para este delta existe, lo que sabemos es que existe un x delta. ¿Sale? Entonces, realmente lo que vamos a decir, tal que, os voy a poner lo mismo de arriba, la norma de x delta menos x0, listen menos que delta, chalala, chalala, ¿no? Y la norma de f de x delta menos f de x0 es menor que, mayor o igual que epsilon 0, ¿no? Para cualquiera de esas deltas que me tomo. Entonces ahora lo único que voy a decir es, bueno, llamemos, ¿no? Así simplemente. Ahorita sí creo en el axioma de elección, por cierto, John. Sí, porque puedes agarrar varios. Bueno, hay varios, ¿no? Tienes que elegir a uno para que sea función, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces llamemos x delta, xk igual al x, 1 delta, ¿no? Que este es igual al x1 sobre k, ¿ah? Para que no haya dudas de qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, dejen de pensar. Aunque aquí es con un poquito de abuso de notación. Nada más vas a ponerle aquí. Oiga, profe, estamos suponiendo que epsilon 0 es delta. No, epsilon 0 no es delta. Ah, es que aquí le puse mal. Esto es epsilon 0. Ajá. Entonces ya vemos x0 igual a x delta. Entonces fíjense todo lo que tendríamos, ¿no? Tendríamos que la norma, ¿no? Del xk menos el x0 es menor que 1 entre k. Y que la norma de f de xk menos f de x0 es menor que, mayor o igual que epsilon 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, por esta, ¿están de acuerdo que esto implica que la sucesión xk converge a x0, ¿no? O si quieren, no me salto tantos pasos. Si quieren, aquí digo, tomemos la sucesión xk, ¿no? ¿Sale? Xk, y de hecho este xk está contenida en A, ¿no? Ahora, déjame pensar. Ok. Entonces, ya que tomamos esta sucesión, entonces ahora sí, por el que está aquí, por la sucesión xk converge a x0, ¿no? ¿Quién me dice por participación por qué pasa eso? Porque es para todo delta. Ah, no. Es porque el 1 entre K tiende a 0. Sí, exactamente por el 1 entre k tiende a 0. Entonces esa sucesión tiende al x0, que realmente es como dicho así bien, pues es por la propiedad arquimidiana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién habló? Reyes Alonso. También podríamos decirlo que es por construcción, porque fíjense, o sea, si vemos el dibujo que está aquí arriba, lo que estamos haciendo es tomarnos bolas de radio 1 entre K, o sea, bolas chiquitas, y el elemento késimo siempre tiene que estar en esa bola. Entonces, estamos construyendo la sucesión, ¿no? De tal manera que converge al x0. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con sus imágenes? ¿Sale? De hecho, fíjense, lo que tengo yo por el otro, lo que tengo, fíjense, es que para toda K que pertenece a los naturales, la O sea norma, que
la imagen no converge, ¿no? A f de x0. Exacto, porque fíjense, yo lo que tendría que ver, ¿no? Es que para toda epsilon mayor que 0, existe una cola de la sucesión que se queda en la bola con centro en F. O sea, existe una cola que está bien cerquita, ¿no? De f de x0. Pero de hecho aquí estoy diciendo que toda la sucesión está bien lejos, ¿no? Bien lejos de f de x0. Entonces, de hecho, estoy negando la definición de que converja. Entonces, esto implica, ¿no? Que la función f de xk no converge a la función valuada en x0. ¿De acuerdo? Se Y podría es, decir que la sucesión, ¿no? De f de xk. ajá, la f de Eh, x, ajá, dime. Bueno, es que ahí parecía que nomás como un punto, bueno, un valor, pues. Ah, bueno, es la notación que usamos para sucesión, ¿no? Cuando ponemos convergencia. Es que allá arriba le puso como que con llavecitas. A ver, déjame. Ah, aquí. Ajá. Ah, bueno, sí, porque aquí estamos haciendo referencia a que la sucesión está metida en A, ¿no? Y aquí ya estamos poniendo cuando converge. Es que cuando agarras la sucesión, la notación es así, ¿no? Bueno, más o menos. Pero cuando ya dices que converge, le quitas el corchete, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, por eso aquí ya no lo pongo, porque aquí nada más estoy diciendo que la sucesión de imágenes ya no convergió a la evaluación en el punto, ¿no? Y eso es lo que queríamos, ¿no? Hasta el final lo que Como, queríamos era, este, como no converge, no es continua. no, negamos, o sea, supusimos que F no era continua y lo que queremos hacer es negar esto, ¿no? Para hacerlo por contrapositiva. Entonces, lo que hicimos fue construir una sucesión que está contenida en A, que converge x0, ¿no? Y que su sucesión de imágenes no converge a f de x0, ¿no? Que eso es la negación de para todo xk contenido en A pasa esto, ¿no? Ah, vale, vale. O sea, lo hicimos por contrapositiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Todos claros? ¿Tienen dudas? Porque vámonos a ponerle nivel a esto, ¿no? A ver, fíjense. Sea f una función y x era un punto en A, ¿no? F una función continua en x0 y para todo xk contenido en A tal que xk converge, entonces la sucesión de imágenes converge. Entonces, prueba. Tomamos la sucesión en A que converge x0, tomamos un epsilon, o sea, lo que queremos demostrar es que la sucesión de imágenes converge, ¿no? Entonces, como f es continua en x0, existe una delta, tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces la norma de f de x menos f de x0 es menor que epsilon, ¿no? Aplicado este epsilon. Ahora, eso nos da una delta. Entonces, como la sucesión converge x0, para esa delta existe una n, tal que si k es mayor o igual que esta n, entonces la norma de xk menos x0 es menor que delta, ¿no? Esto es la convergencia aplicada a la delta. Ahora, como esta diferencia es menor que delta y este xk vive en la función, en el conjunto A, entonces cumple la definición que está aquí arriba, que es la del 1. Entonces, cuando le aplico la función, pues dista en menos que epsilon, ¿no? Entonces, si tomamos los azules, nos estamos dando cuenta que lo que demostramos es que la sucesión de imágenes converge f de x0, ¿no? Y eso termina la parte de la ida. Ahora, para la parte del regreso, suponemos que la función es continua en x0 y lo que queremos hacer es construir una sucesión en A que converge x0 y que sucesión de imágenes no converja, ¿no? Entonces, negando la definición de continuidad, si quieren aquí, para ser un poquito más finos, decimos, bueno, existe un epsilon 0, tal que para toda delta existe un x delta que pertenece a, o sea, al dominio, tal que está cerquita de x0 y cuando le aplicamos la imagen de la función, pues está lejos, ¿no? Lejos, pues epsilon 0, ¿no?
Entonces lo que hacemos es tomar delta igual a 1 entre k, y entonces para ese existe un x delta con esta propiedad, y simplemente el término que nos vamos a tomar pues es xk igual a ese x delta, y estamos usando obviamente axioma de elección. Entonces por la clase de hoy lo vamos a querer cierto. Y entonces, ese que cumple, pues que la norma de xk menos x0 es menor que 1 entre k, ¿no? Sí, nada más que este axioma de elección no es el tan horrible. Esta es la forma numerable del axioma de elección, que es un poquito más aceptado, ¿no? Entonces, aquí, digamos que si ya tomaste el xk como pues estos puntos, pues los puntos están cerca de x0, 1 entre k, ¿no? Que es lo que se ve aquí, ¿no? Tomamos la bola de 1 entre k y pues nos tomamos ese punto, ¿no? Pero pues ese punto siempre, como les decía, no importa qué tan chiquita tomen la bola, ese punto siempre se va a quedar fuera de la bola de radio epsilon 0 con centro en f de x0, ¿no? Por construcción. Entonces, tomamos la sucesión que construida, ¿no? La xk, me falta un gorro. Y aquí fíjense que el hecho de que la norma de xk menos x0 sea menor que 1 entre k, pues eso nos dice que la sucesión converge al x0, ¿no? Por lo como la construimos. Y justamente construimos la sucesión afuera de la bola de radio epsilon con centro en f de x0, ¿no? Pues justamente eso nos dice que la función, que la sucesión de imágenes, pues no converge a f de x0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo supe tomarme la de 1 entre k? Porque cuando tú quieres construir una bola, cuando tú quieres construir una sucesión que converge a un punto, lo más fácil es tomarse radios igual a 1 entre k, ¿de acuerdo? Oiga, profe, el examen de elección decía que por lo menos existe un elemento en el conjunto, o qué dice el examen de elección. Que si tú tienes una cantidad arbitraria de conjuntos no vacíos, siempre puedes escoger uno de cada conjunto, ¿vale? Ah, ok, ya. Pero no dices cómo, o sea, la magia de eso es que dices, pues bueno, sí puedes, ¿no? Y ahora si te dicen, ¿cómo los tomaste? Pues no sé, ¿no? O sea, es como cuando dices, eh, ¿cómo es esto? Que los reales se pueden bien ordenar, ¿no? Entonces, tú Los dices, complejos, ¿no? pues, ¿cómo? O sea, los complejos, ¿no? Que también se pueden ordenar por el axioma de elección. Ajá, entonces tú dices, pues sí se puede, ¿no? Como si fueras un mago. Pero luego te dicen, a ver, ¿y cuál es el orden? Pues no sé cuál es, ¿no? Solo sé que se puede hacer, ¿vale? Entonces es igual. O sea, no es lo mismo que te diga, mira, imagínate que tienes una cantidad arbitraria de cajas de cajas que tienen 20 zapatos, ¿no? Y ya tómate el que tú quieras, ¿no? A que te diga, tienes 20 cajas de zapatos y agárrate todos los izquierdos y me los traes, ¿no? O sea, al momento que te digo que me des todos los izquierdos, ya te estoy diciendo que se puede, porque te estoy diciendo cómo lo hagas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces el axioma de elección te dice que puedes hacerlo, pero no te dice cómo, ¿sale? Es que sé que ese axioma de elección se usa para demostrar cuestiones de suprayectividad, pero por eso me causaba la duda de por qué lo estamos usando aquí, pero ya. No, solamente para eso, se usa para muchas cosas. Bueno, es que nomás yo lo he usado ahí. Ok. Seguramente para llenar los huequitos, ¿no? Sí, claro, sí. Ok. Entonces, vamos ya a subirle el nivel a esto. Digo, vamos a entrar a la parte de continuidad un poquito con topología, ¿no? Entonces, esto se va a poner un poquito más difícil.
Y entonces, a ver, vamos aquí. Definición. Nada más para recordarla y que no me estén ahorita diciendo es que puede poner, porque la vamos a ocupar. Ajá, entonces, si tú tomo una función que va de A un subconjunto de Rn a Rm, ajá, y B un subconjunto de Rm, entonces definimos la imagen inversa, ajá, en este caso va a ser de B bajo F. De hecho, en cálculo 1 definimos la imagen inversa de cualquier función y cualquier conjunto, ¿no? Que se denota, pero aquí estamos siendo muy específicos en cómo son los dominios, ¿no? Por imagen inversa de B de la siguiente manera, ¿no? O sea, la imagen inversa de B son los x's los vectores que pertenecen al dominio, ¿no? Entonces aquí los x's que pertenecen a, tales que cuando los valúas, pues te van a dar a B. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene un conflicto con esa definición? Creo que no. Pero nada, la ponemos porque la vamos a utilizar y no quiero estar, ¿cómo se dice? Pues aquí, sea. Dice inversa de B y luego dice, bueno, no sé qué dice ahí. Donde la inversa de B bajo F, ¿no? Ok, está bien. Entonces, sea F ahora, que va, la proposición dice lo siguiente, que va de un A subconjunto de Rn, si quiero que sea Rn, sí, de Rn a Rm, entonces, fíjense, F, ¿definimos lo que era continuo en todo un conjunto o no? ¿O lo estoy dando por hecho? Pues vamos a definirlo ahorita entonces, ¿no? A ver, que creo que ya implícitamente lo usamos, ¿no? A ver, entonces fíjense. Que no me acuerdo, creo que no. A ver, entonces definición, pero es una definición muy tonta, ¿no? Es definición. Más bien va a ser así, fíjense. Decimos que f, una función definida de A un subconjunto de Rn a Rm, es continua en A si para todo x que pertenece a A, f es continua en x, ¿no? O sea, si es continua en todos los puntos del conjunto, entonces puedes decir globalmente que la función es continua en el conjunto. ¿Sale? Pues les digo, es como, tal vez ya ni siquiera lo definimos porque es como muy natural, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, proposición. Sea F. Igual alguien dígame si se le hace raro como lo que pusimos, creo que es como muy natural, ¿no? Sea F de A su conjunto de Rn a Rm. Entonces ahora sí. F es continua en A. Sí, solo sí. A ver qué les parece esta. Para todo. Ay, aquí vamos con los us y los ves famosos. Si para todo B que pertenece a Rm, ajá, abierto, existe, no vamos a ser tan malos, existe un O que pertenece a Rn, bueno, su conjunto de Rm. Aquí también lo puse mal, espérenme. Aquí es un subconjunto de Rn abierto y un O, subconjunto de Rn abierto.
Nada, es que uno es abierto en RM y otro es abierto en RN, ¿de acuerdo? No lo estoy poniendo, pero se obvia. Ajá. Para todo abierto existe otro abierto. Ajá. Tal que la imagen inversa, entonces si la imagen inversa tiene que ser de B, pues es O intersección A, ¿no? De acuerdo. Sí. O sea que lo que estamos diciendo en pocas palabras es que la imagen inversa es un abierto en el dominio, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Se ve fácil, ¿le entienden a lo que dice en la proposición? Fíjense, voy a platicarles un poquito y ahorita lo borramos. Ujú. Entonces, vean. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos, supongamos que vamos a tener esta parte así, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando nosotros decimos que una función es continua es porque nosotros tomamos, acuérdense, el dibujo de cálculo 1, ¿no? Tomamos este es el f de x0, ¿no? Y entonces, aquí está. Y nos tomamos nuestra bola de radio delta, ¿no? ¿Sale? Centrada. Entonces, este es el dibujo de cálculo 1, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense que lo que decíamos es, bueno, si tú te tomas, ¿no? Lo que estoy pensando yo. En realidad es un abierto, ¿sale? O sea, este es el abierto, la bola de radio, de radio epsilon concentrada en f de x0, ¿sale? Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es decir, bueno, para este epsilon existe una vecindad de radio delta, ¿no? Ajá, que se va a meter completamente dentro de esta cosa de aquí. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿quién es la imagen? Fíjense, aquí nunca nos preguntamos, pero ¿quién es la imagen inversa de esta bola de radio epsilon? Pues quién sabe, ¿no? Pero sabemos que su imagen inversa contiene a esta de radio delta, ¿no? O sea, por ejemplo, esta de radio delta lo que sabemos es que se viene a meter aquí. Entonces, a lo mejor, esta de radio delta, pues solo son estos puntos, ¿sí o no? Pero, ¿y estos puntos de aquí qué? O sea, ¿qué haría con los puntos que están aquí? O sea, lo que quiero que se fijen es en lo siguiente. O sea, fíjense. Si yo me tomo este punto como el centro de este conjunto que está aquí, entonces voy a encontrar una bola de radio delta, ¿no? Que va a tener este punto y que su imagen inversa se va a quedar aquí. Entonces supongan que lo atrapé. Ajá. Ahora, si no lo atrapé, entonces aquí puedo, porque como estoy suponiendo que la función es continua en todo el soporte, ¿no? Entonces aquí puedo trazar otra bolilla y encontrar otra vecindad de radio delta que se coma esta bolilla. ¿Están de acuerdo? Y esto lo puedo hacer para cada uno de los puntos del conjunto que está aquí. ¿Sí o no? Entonces, si me fijo en la unión de todas las bolas de radio delta que están aquí, pues esas bolas van a completar en las imágenes el conjunto, el que está en el eje Y. ¿De acuerdo? Lo que quiero decirles es que la continuidad se reduce a decir que la imagen inversa de un conjunto abierto es un conjunto abierto. ¿De acuerdo?
Que para allá vamos. O sea, de hecho, la definición más general de continuidad justamente es esa. Decir que una función definida de x a y es continua si la imagen inversa de un abierto en y es un abierto en x. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí ya les dije cómo usar. No, es que no es que sea la más común. La más común es la de epsilons, pero cuando ya generalizas hacia arriba, ya no necesariamente existen las epsilons, ¿no? Entonces, te tienes que agarrar de otro resultado, que es el que vamos a demostrar. O sea, vamos a demostrar que imagen inversa de abiertos es un abierto. ¿Sale? ¿Cómo ven? Pero aquí no necesariamente es un abierto, ¿no? O sea, por ejemplo, puede tener como evaluar los puros naturales y entonces ya no sería como un abierto, ¿no? Pero sí es un abierto en A. Es que, fíjate yo. Cuando tú estás lo que pasa es que todavía me falta explicarles esa parte. Ajá. Cuando tú estás en análisis o en topo, tú tienes un XY. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú lo que dices aquí es, existe un concepto diferente. O sea, haz de cuenta. ¿Qué concepto es diferente? Si quieren, ya nada más vamos a hablar de intuición y después demostramos esta proposición para decir más o menos qué es lo que queremos decir. Entonces, por ejemplo, cuando tú tomas un A subconjunto de Y, ya no estás pensando en este como un o sea, se cuenta, Y tiene como una métrica, que es aquí como su métrica, ¿no? De Y. Entonces, cuando tú tomas un subconjunto de A, ya no lo estás pensando como un subconjunto, sino lo estás pensando como el subespacio métrico que hereda esta misma métrica, pero que ya solo toma puntos en A. Ajá. Entonces, tú lo que haces es, bueno, defines la función. Como esta función no es, digamos, necesariamente suprayectiva, ¿no? Entonces defines simplemente la función de A, ¿no? En el dominio que te quede, ¿no? A lo mejor aquí te va a quedar la imagen de A, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la imagen inversa es un abierto en A, en el dominio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque haz de cuenta, cuando nosotros tomamos un A, de hecho, esa cuenta no la hemos hecho, pero por ejemplo, si nosotros tomamos una subconjunto de Rn, tendríamos que definir el significado de que B un subconjunto de A fuera abierto, pero no en Rn, sino en A. Ajá. Que esto sería como que, o sea, aquí ves que las bolas de radio epsilon con centro en un punto los tomamos como los X en Rn, tal que los Y's, ¿no? Tal que la norma de X menos Y es menor que epsilon, ¿no? Entonces aquí en vez de que esto varíe en Rn, esto va a variar en A. Ajá. Entonces cuando hacemos eso, o sea, cuando definimos puntos interiores con bolas en A y definimos que un conjunto es abierto en A si todos sus puntos son interiores, entonces un conjunto es abierto en A si se puede expresar como un abierto en el original intersección del conjunto. ¿Sale? Nosotros aquí en cálculo 3 no vamos a definir lo que significa que un conjunto sea abierto en un subconjunto. Ajá. Pero en general sí se puede hacer. Y si hacemos esa construcción de esta forma, ser un abierto en un subconjunto es lo mismo que ser un abierto en el total, en Rn, intersectado con el conjunto. ¿Sale? Son conceptos que son equivalentes.
Entonces, de hecho, lo que dice más o menos esta proposición es que la imagen inversa de cualquier abierto en el codominio es un abierto en el dominio, ¿sale? Exacto, es otra topología, es otra métrica. Ajá. Entonces, esta proposición es la que te dice que una función es continua si la imagen inversa de un abierto es un abierto, ¿sale? ¿Para qué va? Pero se agarra de estas definiciones que están aquí. O sea, nosotros no definimos qué significa que algo sea abierto en un conjunto, ¿no? O sea, lo definimos como en general. Tenemos el espacio grandote, ¿no? Que es Rn, pero también podemos tomarnos las bolas, no en todo, no variando todos los puntos en Rn, sino variando en el subconjunto que queramos tomar. Y entonces ya tiene sentido decir que un subconjunto de un subconjunto de Rn es abierto. No, eso se hace en topología, se hace en análisis, y entonces puedes demostrar que un conjunto es abierto en un subconjunto si solo si es un abierto en el grande intersectado con el conjunto. ¿De acuerdo? Y entonces, si juntamos todas estas ideas, realmente lo que estamos diciendo es que una función es continua si solo si la imagen inversa de cualquier abierto del codominio es un abierto en el dominio. Ajá. ¿Cómo ven? Y esa es la definición. Lo que quiero decirles es que esta proposición al final va a ser la definición más general de continuidad, ¿vale? O sea, es la definición de continuidad que tiene que ver con la topología del espacio. Ajá. Profe, ahí A es abierto. No, A es cualquier cosa, ¿sale? Pero entonces está diciendo que O intersección A sí es abierto. Es un abierto en A. Por eso les decía, en la proposición no estoy diciendo nada de eso. En la proposición solo estoy diciendo que la imagen inversa de un abierto en Rm se puede ver como un abierto del total intersectado con A. No estoy diciendo que eso es un abierto, no estoy diciendo nada, solo estoy diciendo que se da esta igualdad. Ahora, como cultural, sí se puede definir lo que significa que un conjunto sea abierto respecto a otro conjunto. Simplemente se define igual, pero en vez de definir las bolas que sean cualquier punto en Rn, nos restringimos a ese conjunto. Y resulta ser que si hacemos esa definición, entonces algo es abierto en A si solo si se puede escribir como un abierto en Rn intersectado con A. ¿De acuerdo? Pero ese desarrollo no lo vamos a hacer porque no es nuestro interés en este momento, ¿sale? ¿Por qué? Porque no estamos pensando en subespacios métricos de Rn. A nosotros solo nos va a interesar Rn por el momento, ¿de acuerdo? No nos van a interesar más espacios métricos ni más subespacios métricos, ¿no? Entonces, como nosotros siempre tenemos como nuestro Dios en este curso que es Rn, no lo vamos a estar partiendo en otros conjuntos raros. O sea, no vamos a definir la derivada en el Cantor. O sea, no vamos a hacer cosas así. Entonces, simplemente nos vamos a fijar en el grandote, ¿no? Que en este caso es Rn, y vamos a hacer todas las definiciones en conjuntos, viéndolos como subconjuntos, no haciendo cosas extrañas, ¿no? Ya si se quieren divertir, como dice Jesús, pues vamos a un curso de análisis, a un curso de topología, y ahí sí ya podemos definir los conjuntos tan raros como queremos, pero en cálculo no es nuestro objetivo hacer eso. Ajá, por eso es que no lo hacemos así. Pero ¿por qué lo explico? Porque si lo explicamos, entonces podemos razonablemente decir, bueno, una función es continua si solo si la imagen inversa de cualquier abierto del codominio resulta ser un abierto en el dominio, ¿no? Y eso nos va a llevar después, digo ya cuando estén más grandes, nos va a llevar a una definición más general de continuidad que va a ser que la imagen inversa de un abierto es un abierto. Y nos olvidamos de las epsilons y las deltas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le voy a dejar. Simplemente esto fue como para decir la importancia de esta proposición.
Lo importante es que pues entiendan la proposición, aunque a lo mejor no les diga nada, a lo mejor con lo que les dije ya sí les va a decir un poco más, ¿no? Que esa es la idea, porque si la vemos así, pues a lo mejor no nos dice mucho, ¿no? Digo, yo si la viera en cálculo 3, pues esta proposición, pues se ve como rara, pero no sé, o sea, es cierta, está chida, pues a lo mejor lo ocupamos, ¿no? Pero, pues no me diría tanto, ¿no? Y ya con la explicación que di, pues tratar de que a lo mejor sí diga algo más, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle por aquí el día de hoy. Déjenle aquí algo. Y